Muy buenas noches, bendiciones, reciban de parte de Papito Dios para sus vidas, que Dios esta noche nos dé sabiduría, inteligencia, denuedo para poder llevar a cabo ser discipulados por el Espíritu Santo, recibiendo las instrucciones para día a día perfeccionarnos como hijos de Dios, para buscar la imagen perfecta de aquel que nos creó, para que Papito Dios nos moldee nuestro carácter, nos ayude, nos dirija, nos instruya, no como usted y yo queremos, sino como Dios quiere que hagamos. Y para eso envió a Jesús, para que Él trajera ese gran mensaje comisionado en obediencia al Padre para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y el objetivo, mis amados, el objetivo de esa muerte es para que nosotros fuéramos edificados. ¿Edificados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Así que esta noche dispongamos nuestro corazón para que Papito Dios nos revele la palabra, porque no queremos palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amén. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta noche queremos darte las gracias, Padre. Gracias por este regalo, por este nuevo día. Gracias porque todos los días es un milagro, Señor tuyo, porque nos despertamos y estamos muchos de nosotros, oh Señor, unidos, Señor, en ese cordón umbilical, Señor, del cual somos alimentados bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Papito Dios, que prepares este vaso, la mente, el corazón y el espíritu, Señor. Qué mejor que estar en tu presencia, Padre Dios. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos hables a todos y cada uno, Señor, a los que están en sus hogares, los que mirarán después esta transmisión y los que estamos aquí, Señor, para darte las gracias a ti, Padre Dios. Gracias, oh Señor, cúbrenos, protégenos, guárdanos, guíanos, danos sabiduría, inteligencia y denuedo. Pon tus palabras en mi boca, Señor, para ser, Señor, esa mensajera y entregar tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Papito Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, la gloria y la honra sean para ti. Esta noche te colocamos en tus manos, Papito Dios, y que obres, Señor, para nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así es, mis amados, hoy vamos a tener inicio una nueva enseñanza y vamos a empezar con ese pie derecho, porque todos necesitamos aprender, porque el que diga yo sé todo, pues es un mentiroso. Es un mentiroso. Solo hagámonos ignorantes, hagámonos personas que no tengamos ese conocimiento, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, tengamos ese corazón enseñable, con humildad recibamos la palabra de Dios, que es palabra eterna, palabra de salvación. Y hoy vamos a empezar a construir, empezar a construir bajo la dirección de un ingeniero, de ese Espíritu Santo que ha sido comisionado para que nosotros hagamos las cosas como Dios manda, porque lo que oye hablar al Padre, al Hijo, no lo hace saber a nosotros. Así que debemos de ser sensibles a la palabra de Dios. Amén. Así que dispongámonos esta noche en el nombre del Señor, este discipulado, este estudio bíblico. Y qué mejor que tener las instrucciones, dice, instrucciones construyendo el edificio de Dios. ¿Cuál edificio? Nosotros somos el edificio y tenemos un ingeniero que es el arquitecto de la vida. El Señor Jesucristo, nuestro arquitecto, nuestro, ¿cómo le decimos? El alfarero. Nosotros somos el barro en las manos de Él, así que dispongamos para que Dios obre en cada uno de nosotros, pero para poder tener un poquito de conocimiento y saber qué es construir. Construir es edificar, establecer, construir, reconstruir. ¿Por qué edificar? Somos edificados por el Espíritu Santo. Establecer, estableciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Construir, ¿qué vamos a construir? Dice las Escrituras que
Recordemos que el Señor Jesús les dijo que nosotros, o sea, les enseñaba a los discípulos, dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Instruirnos bajo la delegación, ir y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ser construidos. Y también dice reconstruir. ¿Por qué reconstruir? Papito Dios quiere reconstruir en nosotros, hacernos nuevas criaturas, que las cosas viejas hayan pasado y que las nuevas sean ahora hechas nuevas. Entonces Dios quiere reconstruirnos, hacer un edificio en cada uno de nosotros. Dios quiere, mire, en su palabra, Él nos dice, para que de pronto usted tenga un poquito de conocimiento, ¿qué es construir? Dice que antes de construir, yo le voy a preguntar una cosa. Cuando usted va a construir una edificación, ¿qué necesita? Necesitamos calcular qué se va a ir, cuánto vamos a pagar, el terreno, los materiales, cantidad de ingenieros, obreros. Todas esas cosas necesitamos hacer un cálculo. Y aún así sabe fallar ese cálculo. ¿Sabe por qué? Hay personas que empiezan a edificar y hacen mal, por decir algo, dicen tengo 50 millones para edificar, y inician el trabajo y cuando se dan cuenta empieza a faltar dinero y empieza a faltar cosas para terminar lo que había deseado. Entonces dice en San Lucas 14, 28, 30, dice, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Para que después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vinieron no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ¿por qué es tan importante esta edificación? Queriendo edificar una torre. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Que la edificaron, pero cometieron el peor error de la vida. Querían llegar a Dios y ser como dioses. Y dice que Dios los confundió, y desde ahí es donde el mundo empezó a hablar en cantidad. Yo no sé si son 60, ay no le mentiría. ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? Son cantidad de idiomas. Entonces dice que los confundió y ellos dejaron de edificar porque ya no se entendían. Pero nosotros, una torre, ¿cuál es la torre? La cabeza es Cristo. De la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Pero nosotros primero tenemos que contar los gastos. ¿Cuáles gastos? Mire, si nosotros hacemos las cosas bien, la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos, somos dueños legítimos de las promesas de Dios. Porque Jesucristo entregó la vida por nosotros y Él dice en su palabra que nosotros aún cosas mayores haremos, y que lo que el Padre tiene, el Hijo lo ha heredado y el Hijo también nos lo hereda a nosotros. Por eso es el testamento, la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Para que después de que haya puesto el fundamento es la palabra, el fundamento es el principio, el simiente sobre el que se apoya y se desarrolla una construcción basados en la voluntad del Señor Jesús. ¿Eso está dónde? Eso está en Lucas 14, 28 al 30. Porque dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Recuerde que nosotros somos labranza de Dios, somos siervos de Dios. Y se nos pueden burlar cuando muchos dicen, es que yo soy esto, soy lo otro. No, Señor, somos servidores. Aquí el pastor es el Señor Jesucristo, el gran yo soy. Amén. Entonces vamos a iniciar, por favor, en el nombre del Señor. Acompáñenos en 1 de Corintios 3, del 8 al 23. Amén. Dice así, dice la palabra del Señor. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno
recibirá su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que usted quiere, mi amado, mi amada? ¿Qué busca? La recompensa viene de Dios, amén. Él es el que va a darnos toda la provisión para poder nosotros seguir edificando. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento ya establecido por el Señor Jesucristo. Por eso dice, Primera de Corintios 3, 8 al 23. Ahora bien, el que planta y el que ciega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. Estamos trabajando en la obra del Señor Todopoderoso. ¿Lo estamos haciendo? Porque nosotros somos colaboradores, dice, de Dios. Y vosotros sos labranza de Dios, edificio de Dios. En la Biblia Dios habla hoy, dice, somos compañeros de trabajo, compañeros, mire, al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Amén. Dice en el versículo 10, yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Sobre este fundamento no puede construir con oro, plata, piedras preciosas o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente el día del juicio, porque ese día vendrá como fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. ¿Cómo está su trabajo? ¿Es un buen maestro, un buen servidor, un buen ingeniero? Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. ¿Resistente a qué? A la palabra. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse, como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye, mire, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Ojo con esto, nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios, dice la palabra. Es, en efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie puede sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Amén. Así que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Cristo es la imagen de Dios. Y dice que nosotros debemos buscar a llegar a tener el carácter, la semejanza del Dios Todopoderoso. Por eso envió a Jesús, para que Él nos enseñara cómo vivir, cómo ser un hijo, cómo ser un discípulo, cómo ser un maestro. Y Él, siendo el Hijo de Dios, dice que le lavó los pies a los discípulos. Y que se ciñó, dice, le lavó. Y Pedro no quería que le lavara.
los pies, pero le dijo que si él no se dejaba lavar, ¿qué nos lava? La palabra. Si él no se dejara lavar, dice que no entraría, no tendría parte con el Señor Jesús. Y cuando le dice así, lávame los pies, lávame los brazos, todos los ojitos, los oídos, todo, le dijo el apóstol Pedro. Entonces la palabra nos lava. Amén. Así que vamos a desarrollar esta enseñanza. Desde el 8, ¿listo? Ahora bien, el que planta y el que ciega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. Dice, la recompensa, así como cuando dice el que trae ofrenda, el que trae diezmo. Si le dicen, mire, yo voy a dar este billete de 100,000, mire, lo voy a dar un cheque de 500 millones de pesos. Ya la gente, uy, gracias hermano, le bendecimos, uy, qué bendición. No, ya recibió la bendición de parte de las personas, pero yo prefiero recibir la bendición del reino de los cielos, del gran yo soy, mi galardón que está en el reino de los cielos, amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios o sembrado, construcción que pertenece a Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia, conforme el maestro que es Jesús, ese albañil a cual Dios en su bondad encargó por poner los fundamentos. ¿Cuáles fundamentos? La palabra de Dios. Y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe de tener cuidado de cómo construye, amén. Cómo está o cómo estamos nosotros construyendo. Ahora bien, dice, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Yo le digo una cosa, ¿qué es más fuerte que el oro? La paja, el heno, la madera. ¿Qué es más fuerte que el oro? ¿Qué clase es usted? ¿Oro, madera, plata, hojarasca? ¿Qué clase? ¿Paja? ¿Qué clase? Mire, antes yo me acuerdo, y todavía yo he mirado por ahí casas que las hacían en barro, y si no estoy mal, colocaban paja y edificaban, hacían. No hay como ahora el ladrillo, hay tanta tecnología, y no se caían. Pero había muchas personas que de pronto le ponían solo barro y no le ponían la hojarasca. Pero nosotros tenemos que ser construidos en todo sentido de la palabra. No solamente ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Porque si nos vamos a eso, recordemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó, dice, de todo. Asimismo se despojó y tomó forma de siervo. De siervo, mire, se despojó para ser como nosotros y así llegarnos a conocer. Ustedes han escuchado las noticias que dicen que mandan a personas para descubrir las bandas y todo eso, y mandan gente que se infiltra del gobierno, de la policía, qué sé yo, para poder llegar a las cabecillas, sí, de los que venden drogas y todas esas cosas. Entonces, y hay personas que hacen cosas malas, pero esas personas llega un momento en que se convierten, pero han llegado a hacer esa paja, ese heno, esa madera, para convertirse, mire, en oro puro, ese oro que ha sido purificado por el fuego. Mire, este pocillo, esta taza que yo tengo aquí, tiene varias formas de construirse, varias formas. No se hace así solo, necesita un buen alfarero, pasa por el horno, pintura, bueno, cantidad de cosas. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor. Algún día de estos vamos a desarrollar esta enseñanza, les prometo que lo vamos a hacer, ¿listo? La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. ¿Cuál fuego?
Usted es de las personas que cuando le dicen, lo ofenden o la ofenden, usted revienta y contesta peor de lo que le han dicho. Está a la defensa. Estamos pasando por el fuego. Necesitamos todos nosotros saber si somos tolerantes. Jesús lo enseñó en la cruz. Y para llegar a la cruz padeció mucho. Mire, recuerde que dicen que cuando a él lo azotaban, eran como unos ganchos. Y al azotarlo, los latigazos lo jalaban y rasgaban la piel. Entonces había dolor, Dice, será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué clase de obra es usted? ¿Qué espíritu vive en usted? Amén. Dice, si permanece la obra de alguno, ¿cuántos pastores, ministros, pastoras empiezan el ministerio? Yo le decía por ahí a alguien, he escuchado más de un pastor que le ha tocado en esto de la pandemia, fue muy difícil y dejaron de ser pastor. Fueron y entregaron las iglesias a otras personas o simplemente los mandaron y los despacharon. O quieren renunciar. No hay renuncia. Usted o yo no hemos elegido el llamado. El Señor es el que nos llama. Recuerde que Él dice en la palabra que antes de la fundación del mundo ya nos había elegido desde el vientre de nuestra madre, mire. Tenía un propósito. Entonces ¿para qué? Para tener ese plan, esos propósitos para usted y para mí. Amén. Dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recuerde que es Cristo. Amén. Dice, el fundamento recibirá su recompensa, pero no busque ser recompensado aquí en la tierra. Busquemos el galardón, la recompensa en el reino de los cielos, sentarnos a la diestra del Padre, del Hijo, como lo están los apóstoles. Mire, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, dice en el versículo 15. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Ustedes se acuerdan del apóstol Juan, que lo metieron en una paila, dice, de aceite, hirviendo, lo metieron a él ahí. Pero él creía en las promesas del Señor. Y cuando lo fueron a sacar, él no tenía absolutamente nada. Todo lo que hacían con él les fallaba. Llegando al límite que ya no sabían qué hacer porque la muerte no lo tocaba, lo desterraron y lo mandaron a la isla de Patmos. Allá él murió de viejo, pero él allá recibió la revelación del Espíritu Santo de lo que iba a suceder y escribió el libro de Apocalipsis o libro de la revelación. Entonces, por eso dice, sin embargo, él será. Otro ejemplo también que tenemos es Daniel en el foso de los leones, en el horno que fue sometido él para que se quemara y nada le hizo daño. El rey dice que él lo había metido ahí y cuando él se fue a mirarlo, ¿qué me encontró ahí? Encontró que había otra cuarta persona ahí. Había alguien ahí. Era el Señor librándolos de todo eso. Entonces el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros. Amén. 16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Si se acuerdan, mire, esto es como haciendo de varias enseñanzas que hemos tenido. El templo de Dios, recuerden que Jesús dijo que iba a derribar el templo que lo habían convertido en negocio, en mercado, y derribó todo eso, dice, los mercaderes, y dijo que lo iba a derribar y que en 3 días lo iba a levantar. Pero él se refería a la resurrección de Jesucristo. Y todos nosotros, los que recibimos del Señor Jesús y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador y lo reconocemos y lo confesamos, es ahí donde Dios hace morada en nosotros. Eso lo mirábamos el miércoles y podemos amonestar, enseñar, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, el que está dentro de nosotros. Somos inspirados para hablar lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Amén.
Entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, amén. Es santo, dice, y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Y Dios habla hoy, dice, hágase ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Amén. Entonces dice 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad. Es necedad, es tontería, dice. Ante Dios. ¿Ante quién? Ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y Dios habla hoy, dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Hay un maestro donde estoy en la Universidad del Estudio Bíblico Rema, dice que nosotros somos, el Señor Jesús hacía milagros y prodigios, ¿sí o no? Lo hacía. Dios Todopoderoso creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, que eso lo estuvimos tocando en la semana que pasó, tuvimos el estudio bíblico, toda la creación, ¿sí o no? Y el hombre, ¿qué es lo que ha creado? ¿Qué ha creado? Ha creado encima de lo que Dios creó. ¿Qué crea? Dios creó la tierra y el hombre construye en la tierra. Hay sembrados y ¿quién da la semilla? El Señor, el Dios. ¿Quién hace lo que hablábamos? Eso fue en la vigilia, de mirar cómo las plantas, llega el tiempo de la cosecha. Sí, hay siembra, pero hay cosecha. Pero todo lo hace Dios. Si Dios no lo hace, el ser humano no puede hacer el ser humano no puede crear el agua, el ser humano no puede crear los peces, el ser humano han clonado personas, pero no es lo mismo que una persona porque somos obra perfecta de Dios, amén. Entonces dice, prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Inútiles porque sin Dios no hay sabiduría. No la hay, porque recuerde que Dios sopló aliento de vida y nos dio vida a nosotros. O sea, si Dios no nos dirige, no hay absolutamente nada. Dice, y también el Señor conoce a los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte. Nadie se jacte, nadie se sienta orgulloso de ser, dice, de lo que es propio de los hombres. No, yo no es aquí, es el gran yo soy. Gracias a Dios todo lo podemos, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Dice, así que nadie se jacte porque todo es vuestro. Así que nadie se jacte de los hombres porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o por venir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Entonces Dios está construyendo, está edificando en cada uno de nosotros, porque Dios, mire, somos perfectos. Mire, yo miro, usted póngase a mirar pues yo no soy médico, pero yo miro esos cuerpos humanos, tenemos arterias, tenemos tendones, tenemos huesos, bueno, cantidad de cosas que hay. Todo es perfecto, mire. Un bebé nace y todo es perfecto. La mamá apenas nace el bebé, le cuenta los deditos, sus ojos, todo está bien, dice, salió sanito, perfecto. Muchos dicen, no me importa si es niña o niña, lo que quiero es que salga sano. Así es Dios. Entonces, mire, nosotros debemos de darnos cuenta, mire, que dice, nosotros somos creación de Dios.
por nuestra unión en Cristo, para que vivamos haciendo el bien por el cual ya nos habían planeado antes, desde antes. Cristo nos une a nosotros como iglesia. Amén. Dios quiere construir en cada uno de nosotros. Pero dice un fundamento, ahí en el versículo 11 dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Nosotros ponemos que la semilla que ya está hecha, que es la palabra profética establecida por el Señor Jesús, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, y otro edifica sobre él. Nuestra labor es llevar el evangelio, entregarle, hacerle ver que Dios es un Dios poderoso, que hay promesas para todos y cada uno de nosotros. Amén. Que edifica sobre el fundamento ya establecido. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El apóstol Pablo, por orden e inspiración del Espíritu Santo del Señor, prosigue el edificio de que el año que nosotros tenemos del jubileo, que eso ya lo miramos. Pero recuerde que hay un cimiento, una parte importante de un edificio, y en ese edificio necesitamos una columna o una piedra angular que es Cristo. Ahí tenemos que seguir colocando esos ladrillos, trayendo las salvas para edificar sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo. Amén. La piedra angular. Amén. ¿Para qué? Para afirmarla y colocar esos cimientos, para llevar a construir un edificio, una casa. Todo tiene que tener un cimiento, recuerde, para hacer una edificación, columnas, vigas. Y nosotros tenemos un fundamento que es una gran bendición, que es Cristo. Amén. Y vaya conmigo, por favor, en el nombre del Señor. A ver, antes de seguir pasar este pasaje, dice que Jesús es un perito. Él es un perito, un arquitecto entendido en el arte, en ese arte, esa maravillosa, gran bendición, porque en Isaías, mire, Isaías 64:8 nos dice la palabra, Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice la palabra de Dios. 8 nomás, ¿no? Sí, amor. Dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Amén. Y también nos dice, el alfarero somos la obra. Él es el ingeniero, el técnico, el asesor, Él es el juez, Él es todo. Pero hay algo que es muy, muy importante, que lo vamos a ver nosotros. Si usted mira en Génesis 2:9, Dios dice que les dijo a Adán y a Eva, les dijo, pues sobre todo a Adán le encomendó esta obra, le dijo que la había dejado, mejor dicho, vaya conmigo, acompáñeme para que desarrollemos esta enseñanza. Génesis 2:9 dice así. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol grande a la vista y todo bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí hay dos árboles, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor le dijo, de todo árbol pueden comer, pero menos del bien y del mal. ¿Por qué? Uno le dice, mire, a las hijas, sobre todo cuando la mamá le dice, mire, esto está bien, esto está mal, no lo vaya a hacer. Si usted lo hace, verá que se lo estoy diciendo. Eso es hacerlo ya con conocimiento. Pero entonces, ¿sabe qué pasa?
ese árbol que habla aquí, el árbol de la vida del cual está hablando aquí, ese árbol es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese árbol de vida es Cristo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Dice, ¿qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. Su vara y su callado, aunque ande en valle de sombras, no temeré, no temeré mal alguno. Su vara y su callado. Su vara y su callada me infunden aliento. Muy bien. Entonces, ¿se acuerda también que hablábamos de Jonás bajo de un árbol? Entonces, el árbol, ese árbol es Cristo, y de ahí podemos tomar, ¿qué podemos tomar? Todas las promesas, el testamento que lo constituyó, amén. El árbol, dice, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué sería establecido? ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos probados. ¿Cuántas veces usted le puede decir a su hija, a su hijo, mire, yo me voy a demorar, voy a hacer esto? O la esposa le dice, voy a hacer esto, o voy a ser el esposo. Y usted, para ver si le es fiel, para ver si el hijo es obediente o no, ¿qué hace usted? Dese cuenta, ¿qué hacemos nosotros? Y cuando se da cuenta, dice, yo me fui y estaba vigilando a ver si se portaba bien o algo. Y sorpresa para usted de que sí. Pero Dios dice que ha puesto testigos. Testigos hay de qué árbol va a usted tomar. Del bien, del árbol de la vida, o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para ir cerrando esta parte de esta enseñanza, dicen Deuteronomio 30, 19, nos dice la palabra así, mire, 19, al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Voy a desarrollar este pedacito que es importante. Cuando dice, pongo el cielo y la tierra hoy por testigos que contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. ¿Qué hizo Caín y Abel? Caín mató a su hermano por envidia, porque él era de bendición. Él le llevó una ofrenda que era en ese tiempo, era pacto de sangre. Pero ¿qué hizo Caín? Él no quiso pactar con Dios, sino que le dio, dice, de todo lo mejor que tenía. Pero es que antes se pactaba, era con la sangre, no con las uvas, las manzanas, las peras, no. Era pacto de sangre. Entonces, ¿qué tenía que hacer Caín? Vender eso o decirle al hermano, véndeme, yo te doy todo esto y véndeme para hacer una ofrenda al Dios, hacer el pacto de sangre. Pero no, él fue egoísta, él quería hacer su propia su ofrenda, él quería ser sabio en su propia opinión y tratar de humillar a su hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Fue tanta la rabia que él lo mató a su hermano. Y cuando habla un poquito más abajo, dice, más arriba, perdón, dice, y la tierra pongo como testigos. Dios, cuando empezó a caminar en el Edén, donde estaban ellos, le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿por qué mataste a tu hermano? La tierra, le dijo, clama por tu hermano. ¿Por qué? Porque había sangre en la tierra. ¿Y quién construyó la tierra, la creación? Dios. Clamaba, dice. Entonces, por eso habla aquí, dice, la tierra es testigo. Cuando hay juicios, todo eso, dicen, llamamos a los testigos. Hay testigos, Deuteronomio 30, 19.
he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué hizo Adán y Eva? No comáis del árbol del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, menos del conocimiento. ¿Por qué? Porque les fue abierto los ojos, y es ahí donde ellos empezaron a cometer errores y fallaron. ¿Sí me entienden? Y dice que Dios nos da, usted ha escuchado que dice que hay dos puertas, una puerta angosta y una ancha. Mateo 7:13, y con esto cerramos, mis amados, porque no quiero aglomerarlos, quiero que nosotros entendamos un poquito esta palabra para que usted la estudie. Mateo 7:13 y 14 dice así: la puerta angosta, entren por la puerta angosta, porque la puerta, dice, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, porque pocos la encuentran. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nos estemos tranquilos, porque nadie, mire, porque nosotros tenemos al gran yo soy, que pelea las batallas por usted y por mí. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos, mis amados. No buscan, no quieren buscar la palabra, no quieren hacer las cosas bien como Dios manda, sino que se enredan en las cosas del mundo. Busquemos el reino de Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, créanme, mis amados, nos van a venir por añadidura. Amén. Así que permítame en esta noche, por favor, edifiquemos el cuerpo de Cristo, el edificio. ¿Con qué? Con los utensilios, con la palabra que Dios nos da, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer, con las instrucciones que están establecidas en la palabra de Dios. Amén. Y esta noche queremos orar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien el día de hoy perdió a su esposito, y queremos orar por la familia que perdió a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Esa aflicción para cada uno de ellos por la falta que les va a hacer su papá, su abuelo, su esposo. La familia en general, muchos, cuando parte una persona es muy difícil. Entonces vamos a orar por la fuerza, fortaleza, el consuelo de la familia, por la señora Esperanza Puchana, por toda la familia, por el fallecimiento que ha partido, Señor, el señor Luis Mueces, Señor. Él asistió varias veces a la iglesia de la Carolina, recibió de ti, papito Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que ahora estés, Señor, en el seno tuyo, papito Dios, que des fortaleza a toda su familia, a su esposa, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta familia, Señor. Ayúdalos, bendícelos, oh Señor. Bendice a cada persona que se ha conectado esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de los que está recibiendo estas instrucciones para edificar este edificio en el cual tú, Señor, eres el que calcula, eres el que nos entrega todo lo que necesitamos para levantar ese edificio en tu nombre, Señor Jesús. Te damos las gracias, papito Dios, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos prepares para el día miércoles, que estaremos de ayuno, de oración y de santa cena, Señor. Glorifícate, Señor, fortalécenos, límpianos, Señor. Haznos día a día, Señor, imagen y semejanza de ti. Hoy te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para que bendigas a cada uno de los que se ha conectado, Señor, y los que mirarán esta transmisión. Te hemos orado, papito Dios, y te agradecemos, Señor, porque estamos aprendiendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz noche.